Para mí es un auténtico placer estar hoy aquí y tengo que agradecer especialmente al Inserso y al Centro de Referencia de Salamanca, a Maribel y a todas estas amigas y amigos de la Administración, que ha sido mi casa durante 30 años. Por lo tanto, me siento orgullosa de estar aquí. Y también es un placer poder hablar a continuación de la excelente presentación que ha hecho el profesor Chaudhry, del que, como van a ver, hemos aprendido y seguimos aprendiendo cada día, ¿no? Entonces, yo creo que algunas de las cosas que yo voy a contar, pues seguramente le van a sonar, porque van a ver que es, en parte, un ejemplo pequeño, humilde y modesto de algunas de las cosas que nos ha presentado. Me pidieron que contase nuestra experiencia y ahí voy. La Fundación Matia es una fundación que se circunscribe a una provincia del País Vasco, a un territorio que es Guipúzcoa y que, bueno, pues en principio es una fundación del siglo XIX, por lo tanto ha tenido la oportunidad también de vivir todo un proceso de transición hasta ahora, en el que estamos ya no en un proceso de transición, sino en un proceso de revolución. Es una fundación media, no me voy a entretener mucho en esto, pero bueno, que se ocupa de un grupo bastante importante de personas mayores y algunas personas con discapacidad. El 80% de las personas que atendemos en nuestros centros tienen deterioro cognitivo grave, también menos grave, pero bueno, la estancia media de las personas cuando entran en un centro nuestro es aproximadamente de 2 años, 2 años y medio, con lo cual se pueden imaginar que su grado de enfermedad es elevado ya. Ahí tienen algunos datos. También tenemos unidades de atención, las llamadas UPSIs, a personas que, además de tener un trastorno cognitivo, tienen problemas importantes de conducta, y esos son el 22%. Por decir alguna cosa de cómo empezamos a trabajar en este cambio, en esta pequeña revolución que les voy a contar, pues también pueden ver cómo evolucionaron ya la situación de nuestras sujeciones. Yo no sé cómo está Portugal, la situación de España es mala, francamente mala, pero en todo caso pueden ver que ya estábamos en un cambio cultural importante y hoy por hoy pues estamos hablando de un nivel de sujeciones mínimo. Porque claro, cuando hablamos de un 4% estamos hablando de 2 personas, ¿no? Por lo tanto, sí, hoy nos encontramos en una situación, yo creo que bastante diferente. ¿De qué voy a hablar? Pues yo creo que de esta evolución, de lo que fue un asilo, de lo que fue una cultura asilar, que seguro que todos los que estamos aquí conocemos o recordamos, ¿no? La famosa definición y tan buena sistematización de institución total, y eso lo vivió también la Fundación Matia, porque viene del siglo XIX, a una evolución hacia centros gerontológicos entendidos como de buena calidad, ¿no? Pues muy reconocidos en sus sistemas de calidad, con un diseño y unos equipamientos confortables, todos que miran siempre a espacios centrales, a espacios de, digamos que de relación social, y no tanto a la preservación de la intimidad de las personas en sus espacios privados, que es en lo que estamos ahora. Una fundación en la que se ha trabajado con, yo creo que alto grado de profesionalidad, tiene un hospital de crónicos con, bueno, yo creo que muy buena consideración en el ámbito sanitario y que, bueno, que combina, como es tradicional, pues esos perfiles que transitan entre la atención hotelera y la atención sociosanitaria. Vivimos en un país en el que el desarrollo normativo es muy amplio, yo diría que excesivo, y vengo de estar una semana en los países nórdicos y siempre nos preguntan
¿por qué legislan ustedes tanto?, ¿no? Porque, claro, se están haciendo cautivos de sí mismos y no hay manera de introducir cambios porque todo es legislación, ¿no? Y además, pues como es un Estado autonómico, pues en cada comunidad autónoma la legislación es diferente, con lo cual las cosas se complican ampliamente, especialmente para los proveedores de servicios. ¿Qué carencias tenía ese modelo? Que en principio, pues profesionalmente era, llamémoslo, impecable, tenía en el territorio buena reputación, ¿no? Bueno, pues tiene las carencias clásicas de cualquier modelo tradicional, es decir, es un modelo institucional. Por lo tanto, en nada se parece a la casa y al espacio doméstico donde esa persona ha vivido a lo largo de toda su vida. La intimidad, como comentábamos antes, está poco respetada. Yo todavía puedo decir, no en nuestra fundación, pero sí en otras, que todavía veo como en algunas instituciones no se cierra la puerta cuando se va a hacer un cambio de una persona o una movilización de una persona. Estas son cosas que suceden con relativa frecuencia. La vida cotidiana es rígida, totalmente rígida, con horarios continuos, ¿no? Desde que se levantan hasta que se acuestan. He podido ver cómo a las 8 de la mañana se están duchando personas que no quieren duchar o que no tienen ese hábito, y de una manera que puede generar, además, trastornos de conducta a esas mismas personas porque no están a gusto, porque no están bien. Por lo tanto, la participación de ellas es escasísima y estamos en entornos relativamente despersonalizados y, por lo tanto, con escasa autonomía. Antes comentaba con la doctora Boada lo caro que es, en todos los sentidos, el promover la autonomía de las personas. Y digo en todos los sentidos porque no solamente en el económico, sino también en el compromiso de las personas que trabajan con personas para que ellas puedan ser autónomas. Es mucho más fácil imponer la rigidez de la rutina que pensar qué es lo que quiere esa persona. Y de todo eso, pues empezamos ese cambio. Y ese cambio empezó con un proyecto que en España es bastante conocido, que se llamaba Etxean Ondo, que era, y sigue siendo, vivir en casa bien o vivir como en casa bien, ¿no? Que era cuando estábamos trabajando tanto en domicilios de las personas, en sus casas, como en los centros gerontológicos nuestros. Tardamos 3 años en generalizar algunas intervenciones relacionadas con la atención centrada en la persona, es decir, resistencias muy, muy importantes. Y esto quiero insistir en ello porque la atención centrada en la persona no solo es un cambio ambiental, que es bien difícil, sino que es un cambio cultural, que exige cambios en profundidad, no solo en las competencias, sino en la manera y el compromiso de hacer de los profesionales, y eso no es fácil. Empezamos a trabajar en temas organizacionales porque vimos que si no había un cambio en los profesionales iba a ser muy difícil ese cambio de conducta, y hoy, pues desde el año pasado, pues nuestra fundación pues tiene, digamos, como prioridad número 1 estratégica este cambio cultural de trabajar en atención centrada en la persona. Bueno, pues efectivamente pensábamos ya en ese cambio y empezamos a trabajar en 3 dimensiones, ¿no? Que son las esenciales para avanzar en este modelo. La primera, los ambientes. Yo creo que ya hemos recibido lección magistral sobre ambientes, entornos domésticos. La segunda, aspectos organizacionales. Y en los aspectos organizacionales hay cuestiones muy difíciles que necesitan cambios, como son, por ejemplo, la horizontalidad, como son gestionar realmente a través de los valores de las personas y llegar a consensos sobre cuáles son los valores prioritarios para intentar avanzar dentro de una institución. En nuestro caso, casi 500 personas participaron en un proceso amplio sobre consenso de valores y hemos conseguido, poco a poco, ir cambiando ese valor número 1 que dirige las instituciones, que es el control y la seguridad, por la confianza. No es nada fácil, no es nada fácil porque, entre otras cosas, hoy ya hay grupos que se autoorganizan, se autogestionan. Los equipos profesionales más especializados a veces ven con cierta, con cierto temor, ¿no? Esa horizontalización de las relaciones,
pero bueno, avanzamos poco a poco, ¿no? La anulación de las rotaciones, ese es el gran reto que tienen, yo creo que prácticamente casi todos los centros, al menos en España, que es rotar, que las personas rotan entre las diferentes plantas. Hemos conseguido anular eso con bastante trabajo, las sujeciones que ya he comentado, pero sobre todo esto de organizar una vida cotidiana que tenga sentido. Organizar unas actividades que tengan sentido para las personas, que no sean automáticas, que no sean realmente carentes de significado para las personas que lo tienen que hacer. Y en el acompañamiento, pues yo creo que acompañamiento-formación, yo diría, si alguien se anima a trabajar a fondo en este tema, olvídese de la formación reglada clásica y póngase al lado de la persona que está trabajando, de los profesionales, trabaje el acompañamiento, trabaje la observación, avance un poco más y, por ejemplo, a nosotros nos costó bastante, pero hemos tenido, creo que, resultados muy, muy positivos a través de la grabación y autograbación de las conductas. Es muy curioso porque después de cuando pasa el tiempo y las personas se pueden ver a sí mismas y evaluar cómo se conducían, cuál era su conducta y cómo es ahora, pues realmente yo creo que no hay mejor lección que verse a uno mismo, ¿no? Cómo hace las cosas. Y yo creo que ahí estamos avanzando bastante. Todo eso se centra en esto que llamamos una cultura de la flexibilidad y del buen trato. En las dimensiones ambientales no voy a entrar porque creo que suficientemente ha estado desarrollado, pero lógicamente vemos la enorme función terapéutica que puede tener un entorno, ¿no? Un ambiente. Y si puede o no facilitar la vida de las personas que viven allí, pero también de las personas que trabajan allí. Sin personas que trabajan, que estén a gusto y que lo hagan con compromiso, es difícil que las personas que vivan allí estén también a gusto y con compromiso. Por lo tanto, procuramos evitar los ambientes restrictivos. Creo que se nos han dado indicaciones bastante claras. Procuramos garantizar entornos seguros, pero también con cierta asunción de riesgos, porque a veces la vida es un riesgo continuo y cualquiera de los que estamos aquí asumimos riesgos. Y procuramos identificar esto que llamamos sentir y vivir como en casa. ¿Cuáles son los aspectos significativos para las personas que les hacen apegarse a su hogar, que les hacen realmente sentirse pertenecientes a un hogar, aunque en muchas ocasiones ese hogar ni siquiera sea un espacio demasiado confortable, pero es su casa. Ahí estamos intentando realmente avanzar. Y todo ello, pues lógicamente, con aplicaciones tecnológicas que cuanto menos se noten, mejor, pero que son absolutamente necesarias. Pues empezamos a trabajar en las unidades de convivencia, como se ha citado anteriormente, unidades de convivencia que van desde 8 personas hasta 14, en función sobre todo de las características arquitectónicas de los centros que tenemos, porque, claro, no podíamos emprender obras nuevas, cosa que creo que haremos en breve y ya podremos trabajar mucho mejor. Pero, como pueden ver, pues trabajábamos en esa cocina-comedor, sala de estar, como pueden ver ahí en la foto central, intentar arreglar, humanizar un poco esos horrendos pasillos que tenemos que sufrir, yo creo que la mayor parte de las personas que hemos trabajado en instituciones, pasillo, habitación a cada lado, luz hospitalaria, no luz indirecta, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero poco a poco intentamos ir cambiando esto. Y, lógicamente, trabajar el hogar, el concepto de hogar, la confortabilidad, la personalización. Esto, por ejemplo, es una foto de un centro de día que estamos ahora cambiando, ¿no? Y, bueno, estamos viendo que ha tenido una acogida impresionante entre personas también con deterioro cognitivo leve, porque es una especie de espacio normalizado de reminiscencia para ellos, ¿no? En el que se sienten bien. Todo esto, también tengo que decir que todo esto son cambios absolutamente humildes, que el personal y las familias se han implicado en ir pues donando de sus casas, comprando en mercadillos, este tipo de cosas. Quiero decir que no piensen que nada de esto es
un gran cambio, con una gran inversión arquitectónica para la que no podemos permitirnos, ¿no? Pero sí realmente en este momento pues otros espacios, estamos delante de otros espacios muy diferentes a los que teníamos. Espacios acogedores, espacios que den lugar a la tranquilidad de las personas, no perseguirles con actividades innecesariamente, sino que cada uno pueda ir tirando como pueda. Yo creo que ahí tienen este estudio que hizo la Fundación Rowntree, creo que da claves, ¿no? Da claves interesantes sobre qué es la buena vida para personas con alta dependencia. Esto es un estudio cualitativo que se hizo con personas mayores con demencia y con sus familias también, y ahí tienen pues las claves, ¿no? Las claves que yo creo que todos conocemos, pero que a veces en la práctica cotidiana tendemos a olvidar, ¿no? Como son la identidad personal, ¿no? ¿Quién es la persona que tengo delante, ¿no? ¿Por qué una persona, como nos pasaba en uno de nuestros centros, tiene trastornos de conducta todas las mañanas cuando intentamos que se duche y, sin embargo, a las 4 de la mañana esa persona se levanta y está dispuesta a ducharse? Y cuando alguien se entera de que ese señor era marino y que se levantaba a esa hora, ¿no? Cuando conocemos a las personas, cuando tenemos su historia de vida actualizada y además la usamos, las cosas pueden cambiar mucho, sobre todo en su bienestar. Por lo tanto, esto es importante. Claro, necesitan apoyos y cuidados personalizados, necesitan relaciones significativas, necesitan autonomía y control, necesitan entornos hogareños y vida con sentido. Bueno, y estamos en lo pequeño. Hoy por hoy estamos en lo pequeño. Estamos en esos detalles que sí que importan sentirse como en casa, sí que importan que alguien me diga o me escuche cómo puedo organizar mejor mi horario, y si yo no me puedo expresar también tengo a alguien cercano que es valedor o valedora mío, que es valedor, que puede ser familia o no, o puede ser otra persona, y que realmente respeta mis rutinas, respeta mis cosas y respeta, sobre todo, esto que yo considero tratarme bien, ¿no? Es un tema central en el que llevamos un año o algo más trabajando. Comer a gusto, bueno, yo creo que ya se ha citado antes, en este momento hay muchísima investigación sobre comer y comer bien y sobre el impacto que esto tiene sobre el grado de desnutrición de las personas. En este momento estamos en un estudio sobre este asunto que yo creo que va a dar resultados interesantes. Contacto con personas, actividades cotidianas. En actividades cotidianas ponemos en primer lugar esto de salir a la calle, porque las personas que viven en centros hay mucha dificultad para que salgan a la calle y parece que han entrado en un sitio y pueden tardar años o salen ya cuando fallecen, ¿no? Lo cual es bastante triste, y estamos intentando por todos los medios que las personas salgan a la calle. Tener control sobre la propia vida, tener opciones, tener capacidad de elegir. Y ahí ven pues cositas pequeñas, ¿no? Cositas pequeñas que a las personas le provocan, le dan bienestar, o cositas pequeñas que tienen sentido porque luego van a ser suyas y las hacen suyas. Hay un grado de participación muy alto. O espacios que hacen suyos, como esto, ¿no? Que podría ser impensable con nuestra Q de excelencia hace 6 o 7 años, ¿no? Esto de que una persona en un espacio común esté así, tan feliz, ¿no? Pero esto es lo pequeño. Aquí pueden encontrar esta foto del antes y del después de las comidas, que además es como en progresión, ¿no? El antes con el espesante presidiendo la mesa, ¿no? Cosa que no parece muy estimulante para comer, con poco cuidado. En este momento pues intentamos comer con cuidado, ¿no? Intentamos comer en entornos agradables y las personas cuidadoras están sentadas con las personas que comen allí, ya no llevan uniformes y estamos en proceso de buscar alternativas a esos enormes baberos que cada vez son más grandes y que no siempre son necesarios. Algunas veces sí. Tiene 2 minutos. Sí, ya estoy acabando. Bueno, entonces, ¿en dónde estamos? Pues yo creo que estamos, y vamos sobre todo, estábamos muy en la tarea. Todo el mundo sabía las tareas que tenía que hacer y todos haciendo tareas, ¿no? Pero no mirábamos a las personas
y esto es lo importante, ¿no? Estábamos en cosas muy grandes, en mucha planificación, pero no mirábamos a lo pequeño. Estábamos en uniformar, cuando tenemos personas diferentes y cada uno y cada una tiene sus peculiaridades. Hoy estamos en la admisión de la diversidad y también en cierta incertidumbre, porque cuando realmente se pone en cuestión toda una organización totalmente protocolizada, pues bueno, genera incertidumbre, genera inquietud, pero también genera compromiso en las personas que lo hacen. Por eso se asumen riesgos, por eso intentamos pasar de la calidad del servicio a la calidad de vida. Entonces, creo que el cambio empezamos a notarlo de una manera importante. Solamente como ejemplo, y casi voy a acabar ya con esto, pues les voy a poner 2 mini vídeos que duran 1 minuto cada uno, que nos están sirviendo para trabajar. Tenemos una serie amplia de situaciones cotidianas que no son constitutivas de maltrato, como van a ver, pero que son conductas mejorables y que además pues sabemos que se hacen con bastante frecuencia. Todo ello pues por esto de que no somos cuidadores de enfermedades, sino que somos cuidadores de personas. Vamos a ver si podemos verlo. Dice Carlos, a ver si luego te vienes de fiesta. Venga, Asun, que no tenemos todo el día. Bueno, como pueden ver, promover la autonomía efectivamente cuesta, ¿no? Y no estamos en situaciones de malos tratos y las personas que tienen experiencia trabajando en centros saben que estas situaciones ocurren cada día y varias veces al día además, ¿no? Este tipo de sketch que tenemos como una docena más o menos, no voy a poner el siguiente porque estamos haciendo cosas, digamos, en sentido negativo como la que acaban de ver y también en sentido positivo con la siguiente que ya no voy a poner pensando que esto pueda pasar. Bueno, simplemente decirles que son herramientas muy positivas de trabajo, que están hechas con las mismas personas que trabajan en los centros y las personas mayores también son personas que están en los centros y, por lo tanto, se vive con enorme intensidad este tipo de cosas cuando se ven, ¿no? Están a su disposición para lo que necesiten. ¿Dónde estamos en el futuro? Pues necesitamos más evidencia de todo este tipo de cosas. Estamos trabajando en pequeñas cosas e intentando obtener evidencia científica, pero no en todas tenemos. Tenemos que asegurar la continuidad porque no es fácil, porque toda la norma está en dirección contraria a todo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, no es tan fácil. Y necesitamos herramientas metodológicas adecuadas a los contextos de intervención. Nos está pasando que al intentar obtener evidencias, pues hay determinadas herramientas que no son sensibles a este tipo de cambios. Ahora estamos trabajando mucho herramientas basadas en la observación. En el fondo, lo que necesitamos es avanzar en este cambio cultural que exige un compromiso enorme, porque este es un modelo para las personas, no solo para las personas
que tienen una demencia y están en un centro, sino también para las personas que trabajan en ese centro y tienen un compromiso importante con el bienestar de otras. Así que seguimos en eso y estamos a su disposición para cualquier cosa que quieran saber un poco más. Gracias.